Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Esta semana ha sido una semana agitada a nivel noticioso. La crisis en Colombia continúa dejando una estela de sufrimiento y en Chile se están realizando elecciones entre las que se está votando también por aquellas personas que están encargadas o van a estar encargadas de redactar la nueva constitución. Varias cosas están pasando en Latinoamérica, muchas están pasando también en el resto del mundo. En Medio Oriente, la crisis Hamas-Israel se intensifica y muchos cristianos en el mundo están al borde de sus sillas viendo lo que podría ser el cumplimiento de ciertas proyecciones proféticas. Y no puedo abstenerme de decir algo y dar un simple consejo para esas personas que están en esa posición. Consejo muy simple. Por un momento, solo por un momento, dejen la Biblia a un lado. Dejen los comentarios bíblicos que arman un rompecabezas forzado donde están metidos en una licuadora 70 semanas de Daniel, el anticristo, tercer templo y demás. Y por favor, tomen un libro de historia del siglo XX. Van a poder entender mucho mejor lo que está pasando en Oriente Medio. Mira, yo no les pido, no es mi función, no les pido que cambien su postura escatológica, pero sí que se abran a considerar mejores argumentos y que se alejen del viejo y trillado es que Israel es el reloj de Dios. Esa es una deducción que alguien puso en esas palabras hace mucho tiempo atrás, pero en realidad la Biblia no parece que así sea. Entonces, simplemente ábranse un poco más al respecto de eso y eso nos va a permitir también aterrizarnos un poco más a nuestras realidades de nuestros países, lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué les parece? Ojalá que a alguien le sirva ese consejo. Bueno, la serie Y vio Dios que era bueno nos ha llevado de la mano a valorar el mundo que Dios ha creado con cada una de sus criaturas. Hemos considerado los argumentos que nos llevan a pensar en la responsabilidad del ser humano como guardián y catalizador de vida en el ecosistema. También hemos visto que esta responsabilidad o poder sobre la Tierra ha sido entregado por igual a hombres y mujeres y que la estructura que oprime a la mujer es una que procede del pecado y en Cristo es preciso corregirla. Hemos también considerado el desperdicio que genera nuestro consumo y cómo esta tierra, que es abundante para todos y todas, no logra dar abasto cuando esos mismos recursos pasan por las manos egoístas de nosotros, los humanos. Esos humanos a los cuales nos mueve poco o nada la conciencia, desplazar, por ejemplo, a la población autóctona de una región con tal de servirnos de los recursos que están bajo sus pies. Vimos también de que hemos forzado a la Tierra al punto del colapso. Poseemos la inteligencia para destruir en un 2x3 al planeta, sí, pero carecemos de la sabiduría para devolverle el equilibrio. En algunos casos estamos dispuestos a invertir en viajes espaciales que exploren otros posibles escenarios para que los humanos del futuro puedan encontrar un nuevo hogar. Pero no parece que queramos invertir la misma cantidad de dinero y esfuerzo e investigación en ver cómo podemos sanar y conservar el planeta que ya tenemos y que es perfectamente viable. 3 semanas hemos usado para explicar estas cosas y más. Pero esta serie, que nos lleva de la mano hasta Pentecostés, tiene un actor especial en el centro. Uno que no es exactamente el ser humano ni lo que nos rodea. Es un actor del que hasta ahora hemos guardado silencio. Me refiero al Espíritu Santo. La entrega de hoy se titula Sobre la faz de las aguas. El Génesis, en el capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Otras versiones dicen que estaba sin forma o que era un caos. El caso es que luego todas las versiones, palabras más, palabras menos, van a decir que sobre las aguas del abismo se movía o aleteaba el soplo de Dios, el viento de Dios, la ruaj de Dios o el espíritu de Dios. De la forma en que lo hayas leído, el punto es exactamente el mismo. En esos primeros versículos hay toneladas de capas de tradición que están ahí encapsuladas. Déjame mencionarte dos. Una es
casi por conocimiento o por cultura general. La otra tiene más implicaciones teológicas para lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Dos tradiciones que están ahí en los primeros versículos. Una de ellas está ahí crípticamente cuando habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo. Estas aguas eran las aguas que los pueblos antiguos llamaban aguas primordiales o aguas primigenias y tenían que ver con las aguas en las cuales habían existido antes grandes monstruos marinos que Dios había vencido para poder crear el mundo actual. Evidentemente eso es un relato mitológico muy, pero muy antiguo. Sin embargo, vestigios de ese relato quedaron en el texto al que nos referimos hoy, a modo de mostrar que Elohim era superior a cualquier dios o a cualquier idea de Dios que pudiera existir antes. La otra tradición, y es a la que quiero detenerme un momento hoy, es a la que los traductores hacen referencia cuando en vez de traducir que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, traducen que aleteaba sobre la faz de las aguas. Eso hace referencia evidentemente a un ave. Pero acá también hay una idea muy antigua que subyace a la acción de aletear como un ave. La idea muy antigua de una especie como de huevo cósmico que está siendo empollado o incubado por el espíritu. Un huevo, y por favor, no estoy hablando de manera literal, estoy haciendo referencia a las capas de tradición que están detrás de la manera en que se redactó esta historia, ¿ok? Hago la aclaración porque es bien fácil sacar esto de contexto. Un huevo que está por eclosionar y que de hecho eclosiona en los siguientes versículos, dando a luz, por así decirlo, a la creación completa. Es muy interesante. Ahora, piensa por un minuto en este Espíritu de Dios, el que incuba la creación. Y eso, desde la tradición cristiana, nos ofrece una perspectiva trinitaria del relato creador. Es interesante. El Salmo 104, del verso 28 al 30, nos da una buena base para afirmar el rol central del Espíritu Divino en la creación de todas las cosas. El pasaje del libro de los Salmos viene hablando de las criaturas que Dios ha creado. Incluso habla del Leviatán. Mira, en vez de leer desde el 28, leamos mejor desde el verso 26. ¿Qué les parece? Ok. Dice más o menos así. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Está hablando de los animales. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Interesante la lectura. Fíjense que habla del Leviatán. ¿Se acuerdan de lo que les dije? De eso de los monstruos marinos que la mitología decía que Dios había tenido que derrotar para poder crear. ¿Se acuerdan? Bueno, el Leviatán era uno de ellos en esa mitología. Y acá el salmista lo muestra como una criatura que Dios usa para jugar. Pero el punto al que quería ir originalmente al leer este pasaje era el del final, en donde dice que si a las criaturas les quita el aliento o el espíritu, son la misma palabra la que se usa en el hebreo, si se les quita el espíritu mueren, pero si se les envía el espíritu, la creación se renueva. El salmista pone al Espíritu de Dios como sustentador de la vida en la tierra, algo que el escritor de Génesis también apuntará en relación al hombre cuando menciona en el capítulo 2, en el verso 7, que Dios sopló hálito de vida sobre Adán y este fue un ser viviente. El libro de Eclesiastés hará eco de ese mismo acto creador cuando en el capítulo 12, en este caso en el verso 7, va a decir lo siguiente: cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Lo leí de la traducción en el lenguaje
actual. Por si alguien tiene la duda de dónde saqué la traducción, es esa, traducción en lenguaje actual. Ok, ahora, dado todo lo que hemos hablado, que no es demasiado, podemos profundizar en esto claramente el miércoles en una conversación necesaria, pero dado todo lo que ya hemos dicho y los versículos que hemos citado, quiero ser enfático en una declaración. El Espíritu de Dios es lo que sustenta la vida, iba a decir en la tierra, pero prefiero ampliar un poco el espectro. Sustenta la vida en el universo. Ojalá que no te sientas tan incómodo con haber ampliado tanto el espectro de la palabra. En semanas anteriores hemos hablado de la creación que gime. Volvamos un poco a esa idea. Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, va a decir que tenemos vida gracias al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Luego va a decir que la creación gime. ¿Se acuerdan? Más adelante va a decir que cuando nosotros no sabemos qué decir en oración, acuérdense, eso aparece en el verso 26, también cuando no sabemos qué decir en oración, el Espíritu Santo vuelve, y digo vuelve porque creo que es lo mismo, a gemir, gime para interceder por nosotros. Las palabras que se traducen gime en ambos casos, cuando la creación gime y cuando el Espíritu gime intercediendo por nosotros, en los dos casos la palabra procede de la misma raíz. Hay una construcción ahí en el griego que es distinta en cada caso, pero la raíz básicamente es la misma. Estamos hablando de lo mismo. El texto está redactado para que lo entendamos así. Entonces yo me pregunto, y aquí la cosa se empieza a poner un poquito compleja, y por favor ténganme paciencia. Yo me pregunto, ¿no será el mismo Espíritu de Dios que da vida a todas las cosas el que gime cuando maltratamos el planeta? Piénsalo un momento. Es el que sustenta todas las cosas. Y el texto dice que la creación gime. ¿No será el mismo Espíritu Santo el que está gimiendo de la misma manera que gime en favor de nosotros cuando no tenemos idea cómo pedir? Yo sé que tal vez a más de una persona se le puede cruzar la idea de que lo que estoy diciendo es panteísmo o algo por el estilo, pero déjenme decirles que no se trata de panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios, un árbol, una roca, tú, yo, pero no es eso de lo que estoy hablando, por favor. Puede que la línea sea delgada, pero hay una línea, no estoy hablando de panteísmo. Verán, hemos hecho tantos esfuerzos en explicar a Dios como un ser trascendente, separado de su creación, disociado de lo creado, porque queremos mantener un monoteísmo muy bien fundamentado. Hemos hecho grandes esfuerzos para eso, pero al hacerlo nos hemos olvidado de lo inmanente de Dios, de que Dios está también a nuestro alrededor y está involucrado con lo creado. Mira, por afirmación dogmática, nosotros decimos que Dios está en todas partes. A eso le llamamos omnisciencia, eso es que todo lo sabe, perdón. Omnipresencia. Pero, un momento, apelo a tu honestidad. ¿Nos hemos preguntado qué significa que Dios sea omnipresente? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Lo hemos pensado o simplemente lo hemos repetido? Mira, yo tengo una idea al respecto. Y una vez más, siempre que yo abro la boca, tú puedes estar de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo. Lo importante es que sí seamos capaces, tú y yo, de sentarnos a hablar del tema y que podamos crecer, que sea una instancia de crecimiento para los dos. Pero ¿se acuerdan hace años el famoso experimento del colisionador de hadrones? Ese que buscaba estudiar la partícula de Dios o el bosón de Higgs o el campo de Higgs. ¿Se acuerdan de eso? Hagan memoria, fue muy noticioso, se habló demasiado de eso y algunos pensaron que cuando lo accionaran se iba a destruir el mundo. Bueno, ustedes saben, siempre hay gente un poco conspiranoica al respecto de un montón de cosas. Bueno, ¿se acuerdan de eso?
Evidentemente no voy a hablar del tema en profundidad porque no tengo el conocimiento para hacerlo con propiedad. Hay gente que lo puede hacer. Tal vez podríamos invitar a alguien a hablar un poquito acerca del tema. No es mala idea, se me acaba de ocurrir. Pero una de esas el miércoles tenemos alguna sorpresa. Pero mira, la cosa es que cuando ocurrió el experimento del colisionador de hadrones, se difundieron hubo un tiempo de difusión de conocimiento para la población popular. En videos, en artículos, en revistas, etc. Una de esas cosas que yo tuve la oportunidad de leer en ese tiempo hablaba acerca de que a nivel subatómico hay una serie de partículas que hasta ahora han sido imposibles de dividir, aunque vienen agrupadas, y ha sido imposible de poder dividirlas. Pero que entre esa nube de partículas por las que está compuesta la materia, entre medio de las partículas, lo que había entre partícula y partícula era vacío. Es decir, en palabras muy simplificadas, tú y yo estamos vacíos. La materia está vacía, que no es lo mismo que no haya nada. No. El vacío es otro concepto para la física cuántica. Lo que hay ahí es un campo que le da cohesión a la materia. Y eso permite que el mundo material exista. Yo lo encuentro súper interesante. Yo no sé si hay gente que me está escuchando que lo encuentra así de interesante, pero a mí yo empiezo a hablar del tema y me empieza a fascinar. Bueno, cuando yo leía esas explicaciones o veía los videos de los que les hablé, por dentro yo me repetía, ahí está Dios, sustentando todas las cosas. Yo no creo en un Dios que se haya desvinculado de su creación. Creo que el Espíritu Divino impregna cada centímetro cuadrado del universo y lo sostiene. Yo hago eco de las palabras del evangelista, las hago mías cuando habla del verbo de Dios como la luz, y luego dice que esa luz alumbra a cada ser que llega a este mundo. Creo que así como el Espíritu gime intercediendo por nosotros, también gime por la creación, porque está ligado a ella y la sostiene. Me consta que esto no es algo que oigamos con frecuencia, pero está ahí en el texto bíblico, expuesto con, seré honesto, mediana claridad. Sigue siendo bastante misterioso, pero al menos hay suficiente información que nos permite acercarnos a la existencia, borrando las barreras de lo que le pertenece a Dios o lo que no le pertenece a Dios. Porque saben que todo le pertenece a Dios. Tal vez si lo viéramos así, podríamos entender en profundidad que Dios está en mi prójimo, que está en lo creado a nuestro alrededor y está en nosotros. Tal vez así podríamos ver el universo como un templo y cada una de nuestras acciones como actos que no son neutrales, como actos que construyen o destruyen. Tal vez dejaríamos de ver que podemos hacer las cosas desde la neutralidad, así como algo que está ajeno a la voluntad de Dios o simplemente al margen de la voluntad de Dios. Esas cosas Dios nos interesa, porque si Dios está en todo y al mismo tiempo trasciende a todo, entonces no existe tal cosa como algo que es espiritual y algo que no lo es, porque todo es espiritual y estamos invitados e invitadas a abrazar y caminar en ese misterio. ¿Qué les parece si oramos? Te damos muchas gracias, Señor. Yo siento que cuando hablo de estas cosas hay escamas que se caen de mis ojos y me permiten ver mi entorno, mi alrededor, mi prójimo, todo como el escenario de la manifestación de tu poder, de tu presencia. Perdóname, Señor, porque a veces solamente he visto lo material y no he discernido lo divino que tú has impregnado en todo lo que está a nuestro alrededor. Señor, perdónanos porque a veces te hemos querido encerrar allá lejos en el cielo, pensando que tú eres y miras las cosas desde lejos, cuando en realidad estás mucho más cerca de nosotros
de lo que a lo mejor nos imaginamos. Señor, hemos tenido tanto miedo de que se nos tilde de una cosa o de la otra, o de New Age, o de panteístas, o palabras que nos dan mucho miedo. Y entonces hemos preferido abrazar modelos mucho más clásicos, cuando en realidad tal vez debiéramos abrir más los ojos y darnos cuenta que todo a nuestro alrededor tiene un propósito, todo a nuestro alrededor es parte de tu plan, todo a nuestro alrededor está creado y sustentado por el mismísimo Espíritu Santo. Danos sabiduría suficiente para poder respetar la creación, para poder hacerla florecer, para poder tener conciencia que a nuestro alrededor tú estás en todo y en todos y nos trasciendes a todos. Danos de tu Espíritu para poder entender eso y tener una aproximación con la Tierra y con el universo distinta a la que hasta el día de hoy hemos tenido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes, muchas gracias. Un domingo más por conectarse. La próxima semana cerramos esta serie. Va a ser súper interesante. Tengo muchas ganas de hablar de lo que tengo que hablar la próxima semana. Así que espero que nos podamos encontrar a través de este medio. Si lo ves un día domingo o lo ves durante la semana, no importa. Lo importante es que nos tengamos esta instancia para encontrarnos. Los que quieran hacer preguntas y hacer comentarios de todo lo que hoy vimos, por favor, conéctense el miércoles en una conversación necesaria. Va a estar muy interesante. Sus preguntas y sus comentarios hacen de ese espacio un espacio verdaderamente participativo. Recuerden que sus comentarios no los filtramos, los ponemos, la mayoría de ellos ahí aparecen y queremos también escuchar sus voces. Queremos escuchar cómo resuena esto en sus corazones. Nos estamos viendo. Bendiciones para todos. Bye.